Muy buenos días, autoridades del plantel, estimados docentes, padres de familia y queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Betty Moreira, docente de tercer año básico. Hoy, 28 de enero, se conmemoran 110 años de uno de los hechos más violentos suscitados en la historia del Ecuador, la inmolación del general Eloy Alfaro, o también conocido como la hoguera bárbara en contra del general Eloy Alfaro Delgado. Primero vamos a recordar quién fue el general Eloy Alfaro Delgado. Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi, Ecuador, en 1842. Fue hijo de un republicano español, don Manuel Alfaro, que llegó a Ecuador en calidad de exiliado político. Su madre fue María Natividad Delgado López, nativa de esa provincia. Alfaro fue un joven rebelde, influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que tuvieron mucho predominio en ese entonces. Él nació bajo la vigencia de esas ideas, dedicó su vida a luchar contra el abuso de la corrupción, el fanatismo y las injusticias de todos los gobiernos conservadores que dominaban el Ecuador en aquella época. Su lucha le hizo ganar simpatías, sobre todo en los sectores campesinos que lo apoyaban, y la justicia de su enfrentamiento contra los gobiernos de turno hizo que a su causa se unieran distintos sectores sociales. Por eso lo apoyaron los grandes hacendados, los pequeños y medianos productores, así como los comerciantes. Fue una lucha convocante de gente honesta, sobre todo de la región donde él hizo su base de combate, las provincias de Manabí y Esmeraldas. En síntesis, Eloy Alfaro fue militar y político ecuatoriano, máximo representante del liberalismo radical. Fue presidente de la República en los periodos de 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. Fue un gran estadista, uno de los grandes líderes de la historia de América Latina y el Caribe. En el ejercicio del poder, obró con gran honestidad y desinterés, procurando siempre favorecer al conjunto de la sociedad. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, Eloy Alfaro Delgado es conocido como el viejo luchador. Eloy Alfaro expidió adelantadas leyes relativas a la economía y al comercio, al campo penal y al de la educación. Escuelas, colegios e institutos militares fueron creados en sus gobiernos y la majestuosa obra del ferrocarril. Estableció la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos y el carácter laico de la educación. Desde mediados de 1911, en Quito y en todo el país se fue afianzando y extendiendo un clima anti-alfarista, que culminó el 11 de agosto con un golpe de Estado militar que obligó a Eloy Alfaro a dimitir de la presidencia, a refugiarse en Chile y posteriormente a exiliarse en Panamá. Desde entonces, el viejo luchador perdería todo el apoyo del Congreso, en donde la mayoría constitucionalista lanzaba ataques contra él. Desde el derrocamiento del líder en 1911, la división del liberalismo se acentuó. Pedro Montero pidió el regreso de Eloy Alfaro y logró que éste llegara y emprendiera una sincera pero inútil tarea pacificadora. Alfaro regresó para servir de mediador entre los suyos y el gobierno y evitar mayores problemas para el radicalismo y aún la mismísima desaparición del partido. Ante la inminente derrota del liberalismo, el viejo luchador firma la rendición, que fue mediada por los cónsules de Estados Unidos y Gran Bretaña en Guayaquil. Contemplaba la rendición de las fuerzas liberales, amnistía a Montero y los partícipes del 28 de diciembre, y el exilio voluntario de don Eloy en un vapor asignado por el gobierno. No habría represalias. Pero la capitulación no fue respetada. Se argumentó que Alfaro tampoco había respetado su compromiso anterior de 1911,
y el general Leonidas Plaza, jefe de las fuerzas gobiernistas, ordena la detención de Eloy y Flavio Alfaro, Pedro Montero y Ulpiano Páez. Además, se aprehendió a personas que nada tenían que ver con los hechos anteriores, sino por el simple hecho de ser liberales, como Medardo Alfaro, el periodista Luciano Coral, director del periódico liberal El Tiempo, y Manuel Serrano Renta. Casi a los 70 años, Eloy Alfaro terminó su segunda presidencia, que duró 5 años. Era el 12 de agosto de 1911, 6 meses antes de su muerte. El ferrocarril era ya una realidad. Además, una gran obra pública en educación y de infraestructura para el país. El Colegio Militar de Quito, el Colegio Mejía. Es difícil creer las bajas pasiones de la política que lo llevarían a su brutal muerte. También dejó aprobada la Constitución política de la época, donde se institucionalizó el laicismo y la libertad de cultos. Para muchos, esta Carta Magna exacerbó los ánimos de los conservadores y religiosos, quienes veían al laicismo como el símbolo de la herejía. Apenas dejó el poder Alfaro, los conservadores y los liberales burgueses, no tan radicales al mando de Leonidas Plaza Gutiérrez, buscaban el poder político. Se habían convertido en los principales opositores de la idea liberal. Hubo cruentos enfrentamientos. Para evitar más derramamiento de sangre, el general Alfaro ya no opuso resistencia. También estaba agobiado por los años y harto de saber que la magna obra del ferrocarril era tan grande como el odio de sus opositores. Había comenzado el año de 1912 y el viejo luchador fue apresado junto con la plana mayor del liberalismo radical, Medardo Alfaro, Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano, Belisario Torres, todos capturados y llevados irónicamente en el ferrocarril que construyó Eloy Alfaro. El 28 de enero de 1912, los prisioneros fueron conducidos hasta una celda del penal García Moreno. Afuera hacían guardia los batallones Quito y 82. El general Montero fue juzgado por traición en Guayaquil, bajo el pretexto de estar sujeto a la jurisdicción militar, en donde al final de la sentencia, que lo condena a 16 años de prisión, un soldado le disparó en la frente y lo arrojó a la calle desde una ventana, como en un anticipo macabro de lo que vendría. El pueblo arrastró el cadáver por las calles de Guayaquil y lo quemó de forma bestial en una plaza. El presidente Freire ordena que los otros prisioneros sean llevados a Quito. Como una ironía histórica, el general Alfaro fue llevado a Quito en el mismo tren que él construyó. Conducidos por el coronel Alejandro Sierra y sus soldados del batallón Marañón, a pie y a caballo, los prisioneros de guerra entraron en Quito. Sierra paseó al general Alfaro en un automóvil blanco desde el sector de Chillogallo, en la entrada sur de Quito, al penal, tomando las calles más concurridas donde la gente pudo verlo e insultarlo. Los militares entregaron a Alfaro en la penitenciaría, donde fue encerrado en la sección E junto con sus tenientes. Pero no hubo tiempo ni siquiera de asegurar las celdas cuando empezó el ataque. Un grupo de artesanos de Quito, armados con fusiles, pistolas y garrotes, ingresaron con facilidad a las celdas donde se había conducido al expresidente y sus tenientes. Las puertas de las celdas estaban abiertas, pues según declararon los empleados del presidio, no tuvieron tiempo de asegurarlas con candados. Un cochero llamado José Ceballos, al parecer un sicario contratado por el ministro del gobierno de Freire, Octavio Díaz, entró en la celda a matar al general Alfaro, que en ese entonces tenía 70 años. También fueron asesinados Medardo y Flavio Alfaro, su hermano y sobrino, el periodista Luciano Coral, y los militares Manuel Serrano y Ulpiano Páez murieron víctimas del odio y el fanatismo en las calles de Quito. Alfredo Pareja Díez Canseco, en su libro La hoguera bárbara, dice que está comprobado que el principal victimario fue un tal José Ceballos, quien ingresó a la celda y disparó con su fusil a Eloy Alfaro en el cráneo, matándolo de contado.
Luego, varios uniformados a punta de garrote y balazos victimaron al resto de liberales. Entonces, un coronel de apellido Sierra salió del panóptico a la calle y dijo ante el populacho estas palabras instigadoras: yo he cumplido con mi deber, ahora le toca al pueblo. El historiador Roberto Andrade asegura que otro sujeto de apellido Pesantes llamó al pueblo y abrió las puertas, entregando los cadáveres y ordenó que los arrastren y quemen. Los cuerpos inertes recorrieron desde el penal hasta el ejido, arrastrados y pateados por la plebe enardecida. Se dice que los órganos de los liberales eran cercenados en las calles y lanzados a los curiosos como señal de victoria. No saciada la sed de venganza, a la altura de la pila del Parque del Ejido, fueron incinerados los cuerpos de los mártires de la Revolución Liberal.